Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. En la primera parte del programa de hoy vamos a entrevistar a uno de los grandes periodistas de El Salvador, Francisco Valencia, y en la segunda mitad del programa hablaremos del aumento de la violencia machista en jóvenes en España. También nos preguntaremos qué es eso del sexting. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Gracias a la ONG El Salvador El Cartasuna, estos días en Navarra se encuentra el periodista Francisco Valencia. Él es director del COLatino desde el año 1989, profesor de la Universidad Tecnológica de El Salvador, expresidente del Sindicato de Periodistas de El Salvador y premio Casa América de Cataluña a la libertad de expresión. Y tenemos el gran placer de tenerlo esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, Francisco, bienvenido. Buenas noches, un placer estar en este programa y por supuesto un saludo para su teleaudiencia. Gracias. Vamos a hacer un repaso por el COLatino. Mucha gente no conocerá este medio y también tu trayectoria como uno de los grandes defensores de la libertad de expresión en los medios de comunicación, tanto en El Salvador como en general. Cuéntanos un poco, desde su fundación brevemente. El periódico tiene 124 años. La historia de este periódico que diriges actualmente. Sí, en efecto, hace un par de días, justo el 5 de noviembre, cumplimos 124 años. Somos el periódico más antiguo de El Salvador y por supuesto también más antiguo de Centroamérica. En Centroamérica el primer periódico que existió fue en Guatemala, que fue el Diario Oficial, pero periódico como tal y sobre todo diarismo, hemos sido los únicos sobrevivientes de aquel siglo y pues aquí estamos siempre vivos. En un tiempo el periódico se llamó Diario Latino. Cuando los trabajadores lo convertimos en cooperativa en 1994, le pusimos el prefijo co a la palabra latino y entonces eso significa que somos una cooperativa. Por eso se llama Diario Colatino, o sea, el diario latino de la cooperativa. El lema del diario es más de un siglo de credibilidad. ¿Cómo se mantiene esta credibilidad? Bueno, la credibilidad últimamente es bastante compleja explicarla, inclusive mantenerla, pero en el caso nuestro creo yo que la credibilidad la logramos en función de varios aspectos. Uno es, por ejemplo, la trayectoria, y es que tener 124 años y estar en la calle todos los días, que en los hogares salvadoreños lo reciban todos los días, tiene que ser por algo, ¿verdad? Entonces ese algo es porque estamos haciendo un periodismo que le atrae a la gente. Hoy con tanta competencia, sobre todo en internet, las redes sociales, pues cualquiera diría, miren, ya no tienen futuro los periódicos. Y yo creo que el futuro de los periódicos, eh, digo los periódicos porque dirijo un periódico, pero el futuro de la televisión y el futuro de la radio tiene que ver con eso, que se gane la credibilidad ante las audiencias, que se gane la credibilidad ante la ciudadanía. Y digo, el primer factor es la larga trayectoria que tenemos. El otro factor indiscutiblemente tiene que ver con lo que sacamos, los contenidos, es decir, si esos contenidos están de acuerdo a las necesidades del público, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Si la sociedad no ve reflejados sus intereses, si la sociedad no ve reflejado sus preferencias en los medios, pues definitivamente lo que hacen es cambiar de medios o cambiar de otro tipo de lectura, otra forma de informarse. La televisión, que en alguna medida ha sido un factor importante para la información, también al final se ha volcado nada más para el entretenimiento. Y si bien es cierto, la televisión nació para entretenerse, es cierto que al final se dieron cuenta que también es importante en el factor informativo y en el factor educativo, que es lo que usted hace, por ejemplo, me imagino por el nombre que tiene este programa Implicado, que obviamente implicados somos todos los miembros de la sociedad. Y yo creo que cuando los televidentes se identifican como implicados también, pues dicen, miren, este es el programa
programa que yo debo ver y esta es la televisión que yo debo seguir. Centrándonos en tu periódico, eres director del mismo desde el año 1989 y te ha tocado vivir una época convulsa en El Salvador, de guerra, de guerrillas, gobierno. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta tu periódico desde que llegas como director en julio de 1989 y sobre todo por vuestra ideología, que es independiente al gobierno, que, sobre todo en sus inicios, totalmente independiente al régimen militar? Bueno, yo entré al periódico en 1986, era periodista de la sección de política y el 30 de junio, pues los directores, el gerente general y todos los ejecutivos abandonan el periódico, inclusive algunos accionistas se desinteresan y los que estábamos formando la junta directiva del sindicato de periodistas, pues decidimos mantenerlo. Entonces el 1 de julio yo fui nombrado director del periódico y pues de ese día para acá sigo siendo el director. Pero en ese año justamente también se da la mayor ofensiva guerrillera del FMLN que hoy está en el poder y en esa ofensiva suceden hechos históricos muy lamentables, entre ellos el asesinato de los sacerdotes jesuitas, sus empleadas, entre ellas Celina, la hija, y bueno, el asesinato fue muy cruel. En un principio ¿Culparon a la guerrilla? El crimen se lo achacaban a la guerrilla y los medios de comunicación, que es importante también. Ahí por el papel que jugáis por vosotros, seréis credibilidad. el único periódico que quizás se mantuvo independiente de la línea del gobierno, por ejemplo en esta acción, en la de los asesinatos de jesuitas. En efecto, bueno, nosotros, a ver, en aquel momento no se sabía a ciencia cierta quién. Nosotros sospechábamos, obviamente, siguiendo la trayectoria de los jesuitas, la trayectoria de los militares, del gobierno, el énfasis que el gobierno le daba a culpar a la guerrilla, pues inmediatamente nos dio la sospecha a nosotros que no era la guerrilla, sino que eran ellos. Y luego la guerrilla también inmediatamente negó y para nosotros la guerrilla tenía mucha credibilidad, pues entonces nosotros adoptamos por seguir como fuente principal en ese hecho lo que la guerrilla decía. Eso. Un medio diferente al resto de medios en aquella época. Exactamente, en este tema, exactamente. Que se supo enfrentar al gobierno. En este tema hay muchos, porque en tiempos de la guerra casi todos los medios, el 95% de los medios, pues obviamente acompañaban al gobierno de turno, acompañaban a la Fuerza Armada, acompañaban al ejército. Le cuento que cuando inicia la ofensiva, en sábado 11 de 1989, todos los directores de medios fuimos llamados al Estado Mayor. Y de allí nos dijeron de qué deberíamos informar y de qué no deberíamos informar. Y que ahí se acordó que nos iban a poner un sensor en cada medio. Nosotros tuvimos un sensor, por cierto. Pero igual nosotros cuando el sensor se iba, pues cambiábamos algunas noticias y poníamos las que a nosotros nos interesaba porque lo más importante era informar a la ciudadanía de qué es lo que estaba pasando. Recuerdo que una de las portadas durante la ofensiva, no sé si fue al quinto o octavo día, el censor nos prohibió sacar una fotografía que no era más que una tanqueta destruida por la guerrilla cuando entraron a una de las colonias más exclusivas de El Salvador en aquel momento, que era la colonia Escalón. Y entonces lo que llevábamos eso, la destrucción de la tanqueta, y bueno, y unos soldados heridos por un lado, otros por el otro lado. Los muertos no se miraban porque habían caído dentro de la tanqueta, pero sí se miraba la destrucción. Y esa fotografía, justo cuando íbamos a quemar la plancha, pues llega el censor para revisar el periódico nuevamente y dice, miren, esta foto no sale. Y como ya era tarde, nosotros decidimos, bueno, dejemos el espacio en blanco y le pusimos sin censura. Esa portada del periódico corrió por todo el mundo porque las agencias de prensa internacional, allá teníamos mucha prensa internacional de televisión, de periódicos y agencias como tal. Y bueno, esa fue la portada de ellos también a escala mundial. Y eso causó mucho revuelo. Y es una forma como nosotros estamos denunciando, por un lado, las dificultades que teníamos de informar en un periodo de guerra. En estas dificultades que tenéis para informar y sobre todo para buscar la verdad, como el caso que hemos comentado antes y otros muchos, escuchabais, eras uno de los medios que más cercanos o escuchabais, hacíais más caso a la guerrilla. ¿Os pasó factura esta posición? En efecto. En la ofensiva, por ejemplo, yo fui perseguido por una unidad del ejército
y tuve que andarme escondiendo por lo menos durante 10 días, los primeros 10 días de la ofensiva, dormí en diferentes puntos para que no me capturaran. Y sobre todo cuando mataron a los jesuitas, pues obviamente el salvaguardarse fue como un elemento fundamental. Algunos compañeros inclusive me llevaban al periódico en caravana y en caravana iban a traerme para donde me iba a quedar a dormir, que fueron en diferentes lugares. Pero quizás el impacto más directo contra el periódico, precisamente por no darle lineamiento, por no seguir el lineamiento de la Fuerza Armada, por no seguir el lineamiento del gobierno, pues fue que el 8 de febrero de 1991, el último año de la guerra, por cierto, en la madrugada nos pusieron una bomba y nos incendiaron el periódico. El periódico lo logramos restablecer gracias a la ayuda nacional, a la ayuda internacional, y de la ayuda nacional siempre voy a destacar porque fue muy importante la participación de la Universidad de El Salvador, de la cual yo fui uno de sus alumnos. La Universidad de El Salvador nos prestó sus talleres para que nosotros imprimiéramos por lo menos 8 páginas diariamente, y la Facultad de Ingeniería puso estudiantes de mecánica y estudiantes de electricidad para que hicieran todas las reparaciones que había que hacer. La impresión, por cierto, la hacíamos de forma clandestina, es decir, nadie sabía dónde lo imprimíamos, porque si ¿Seguís imprimiendo? Nosotros sí seguimos imprimiendo, nosotros ¿Pero tenemos... tendríais la rotativa destruida? Estaba destruida, por eso imprimíamos en la Universidad de El Salvador. Durante 3 meses así lo hicimos. Y nadie sabía dónde lo imprimíamos. Solo que desde los escombros ahí llevábamos el periódico ya impreso, y ahí comenzábamos a repartirlo para la gente que lo vendía o para gente que lo entregaba en los hogares por la vía de la suscripción. Durante todos estos años, aparte de los numerosos atentados, también habéis recibido amenazas, boicots de empresas por publicidad. ¿Cuál es la principal dificultad a la que os habéis enfrentado hasta el día de hoy? La principal dificultad que se mantiene indiscutiblemente es por la vía de la publicidad. En El Salvador tenemos un sector empresarial muy ideologizado, un sector empresarial... ¿Ideologizado hacia derecha y hacia izquierda? la derecha, hacia la derecha, y además es casi el apéndice, si no es que la estructura superior del partido Arena. Del partido Arena, sí. Por cierto, el partido cuyo fundador fue el creador de los escuadrones de la muerte también en El Salvador, el que dio la orden de matar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pues bien, los empresarios están muy ligados a ese partido político, y por lo tanto, claro, dicen, este no es de los nuestros, y entonces hay que boicotearlo. Le voy a contar una anécdota. Cuando los trabajadores asumimos la dirección del periódico, dijo el sector empresarial, estos no van a durar más de un mes. Al mes ya van a cerrar y lo van a dejar. Superamos el mes que nos habían sentenciado, y luego dijeron, no, en 3 meses, y desaparecen. Y en 3 ocasiones ellos quisieron adivinar cuándo íbamos a caer. Y bueno, y aquí estamos celebrando el 124 años. ¿Cómo os habéis financiado durante todos estos años? Lo hacemos, bueno, en un primer momento... Con el boicot de la publicidad de las empresas, pues financiarse tiene que ser muy difícil. Sí, en efecto. Pero nosotros hemos encontrado 3 fuentes. La primera fuente, obviamente, es la suscripción y la venta del periódico. Ahí está casi el 30% de nuestros ingresos. El otro porcentaje, que es el 60%, es porque nosotros, dado que tenemos circulación nacional, sí publicamos, por ejemplo, la publicidad oficial, es decir, la que sale de los juzgados, la que sale de los tribunales del sistema judicial. Eso lo pagan, y obviamente eso para nosotros significa el 60%. El otro 10% obviamente está de un poco de publicidad. Hoy del gobierno, de vez en cuando alguna empresa privada, porque también después de la guerra llegaron nuevos empresarios y con ideas diferentes, pero obviamente no son la mayoría, y tampoco son los que más invierten en publicidad. Entonces ahí está ese pequeño porcentaje. Entonces decimos nosotros que la lucha por la supervivencia sigue siendo el mismo reto que nos propusimos cuando el
1 de julio tomamos el periódico. A día de hoy, los medios de comunicación en El Salvador, ¿cuál es la situación actual de los medios? Comentabas que al inicio, bueno, en los años 90 estaban, digamos, al lado del poder. Hoy en día hay más libertad, digamos, de expresión en El Salvador respecto a los medios de comunicación, o también, aunque el gobierno ahora es la guerrilla, se escoran hacia el gobierno. Hoy en día es lo mismo, solo que nos hemos incorporado otros. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos el periódico, solo éramos nosotros en prensa escrita, las radios guerrilleras y nada más, eso es lo que se tenía. Hoy, después de la paz, en estos tiempos, pues está una televisora que también ya no depende o no sigue la ideología, uno promulga la ideología de la derecha, y luego están las radios comunitarias, que por cierto son 22 radios comunitarias, pero la radio comunitaria existen tantas, pero realmente es solo una frecuencia nacional está dividida en porciones y entonces cada radio comunitaria tiene una porción. Así la misma frecuencia de Santa Ana que está en el occidente es la misma frecuencia de San Miguel que está en el oriente. Entonces es otra modalidad de los medios alternativos de comunicación. En el debate justamente por eso, por esa disparidad de tantos medios de derecha y pocos medios con otro pensamiento. Recuerde que La mayoría de medios, a pesar de que el gobierno es de izquierda, la mayoría sigue siendo de derecha. No, es que esos medios quedaron desde siempre y hicieron su propia ley para mantenerse como están. Y en este momento, por ejemplo, hay un debate en El Salvador porque hay 2 anteproyectos de ley que han sido llevados a la Asamblea Legislativa para legislar en 2 sentidos. Por un lado, de medios públicos. En El Salvador solo hay una radio nacional de gobierno y hay una televisora nacional del gobierno, y la lógica es que debería haber más medios públicos, pero también hay otro anteproyecto de ley para que haya también más medios comunitarios. Entonces ese debate va en 2 sentidos, obviamente en el sentido de la democratización de los medios de comunicación en tanto a propiedad, pero también la democratización de los medios de comunicación en tanto que no es en contenidos un contenido con un mensaje único, sino que debe ser más plural. Ese es el debate en este momento en nuestro país. Volviendo, vamos a hablar ahora de la sociedad en El Salvador y quiero rescatar, ha salido antes la palabra Escuadrón de la Muerte y también el arzobispo Óscar Romero. Y antes de, bueno, el arzobispo Óscar Romero, como todo el mundo sabrá, bueno, es un icono de la lucha contra el poder en aquella época, contra la extrema derecha que gobernaba El Salvador. Y antes de que lo asesinaran de un tiro en el corazón mientras celebraba misa, él había hecho estas declaraciones. Él, mientras celebraba unas declaraciones antes de haber sido asesinado, él denunciaba la riqueza y la propiedad privada, denunciaba la seguridad nacional. Vivimos en una estructura de injusticia social que es la raíz de los demás males. La seguridad nacional transforma la Fuerza Armada en guardia de los intereses de la oligarquía. Y también la organización denunciaba, esa que persigue a muerte todo movimiento de oposición. Ya años después de su muerte, ya a un año de que lo beatifiquen, ¿qué ha mejorado en El Salvador de todas estas denuncias que hacía Monseñor Romero hacía ya más de 30 años? ¿Qué ha mejorado a día de hoy? Bueno, hay que decir en primer lugar que en efecto Monseñor Romero hizo eco de todas las injusticias, para denunciar todas las injusticias que había en El Salvador, como por ejemplo la extrema pobreza, la desigualdad. En los 70, por ejemplo, el país era uno de los países con muchas condiciones económicas, se le veía como un país bastante desarrollado con respecto a los países centroamericanos, pero ese desarrollo que se convertía en riqueza no era distribuida o no era percibida o recibida por inmensas mayorías, es decir, la extrema pobreza era grande. Los campesinos, que eran colonos casi semiesclavos de los grandes terratenientes agrícolas, pues era un problema serio, y los campesinos exigían reforma agraria, exigían tierras. Monseñor Romero asume el arzobispado justamente cuando hay todo un movimiento popular y todo un movimiento social, y lo que denunciaba Monseñor Romero es precisamente eso, y les hacía ver a los ricos, porque no estaba
llamando a los salvadoreños a que resolvieran ese problema por sus propias manos, sino que les estaba advirtiendo a los ricos, miren, ustedes tienen esto y los campesinos no tienen esto, pero si ustedes no se lo dan, en algún momento les dice, bueno, les van a quitar hasta el anillo. Les estaba tirando puentes, Monseñor Romero, a la clase económica y política del país para que hicieran cambios estructurales, para que no hubiese esa pobreza extrema y para que no hubieran esas desigualdades tan amplias. Pero la clase poderosa lo que hizo fue callarlo, ¿verdad? Y bueno, lo que usted ha dicho antes, un balazo en el corazón, justo en el momento, un día lunes 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba una misa, por cierto, en conmemoración de la muerte de la madre de uno de los dueños de Diario Latino. Además, ¿disteis vosotros el nombre del asesino? Sí, sí, dimos el nombre. Pero años tarde, porque sí, se descubrió quién era 30 años más tarde. Lo dimos hace 4 años, investigamos un poco y alguien vinculado al Escuadrón de la Muerte, al que él pertenecía, ¿militar? Nos dio la muerte, sí, un subsargento de la Guardia Nacional, un ex cuerpo de seguridad que tenía sus escuadrones de la muerte. Este subsargento además era del equipo de seguridad de un expresidente de la República, también coronel, del coronel Arturo Armando Molina. Y a día de hoy no ningún periódico de esos, ningún periódico de El Salvador retomó esa noticia. Mejor en el Vaticano reprodujeron la información nuestra y bueno, y otros medios a escala mundial, pero en El Salvador no se dijo el nombre. Y es que no dar el nombre significaba, por un lado, para ellos no revivir el caso, porque en alguna medida estaban despertando aquel interés que no ha muerto, de casos que hay que judicializarlos, hay que hacerlo. Y un caso que debe judicializarse, así como el de los jesuitas, pues obviamente también es el de Monseñor Romero. Entonces por eso ignoraron ese nombre y ese tema. De hecho, en El Salvador, cuando se habla de Monseñor Romero, cuando se habla de los jesuitas, cuando se habla de la masacre del Mozote, de la masacre del Calabozo, en fin, de tantas masacres que hubo durante la guerra en El Salvador cometidas por el ejército, pues la mayoría de medios ese tema lo deja prácticamente invisibilizado o simplemente silenciado. Parte de la credibilidad que nosotros tenemos es precisamente eso, porque muchos sectores, sobre todo los promotores de derechos humanos, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, saben que una de las políticas nuestras es precisamente la memoria histórica. Y la memoria histórica muchas veces va acompañada también de la justicia. ¿Cómo ve la política? Le quiero preguntar sobre España, como periodista, además bueno, con grandes conocimientos, ¿cómo ve el periodismo en España? Bueno, puedo hablar del periodismo en España así tranquilamente, porque si hablo del gobierno y de otras cosas, como soy extranjero, me expulsan y ya no me dejan venir otra vez, ¿verdad? No, pero las ganas, ganas dan obviamente de comentarlo, pero no, hay que ser respetuoso. Pero sí puedo hablar de los medios y puedo decirle que los medios en esta región, así como en El Salvador y cualquier parte del mundo, los medios han caído en crisis. Así como hay crisis en los partidos políticos, así como hay crisis en las instituciones, así como hay crisis en la familia, en la religión, en todo, pues los medios también hemos entrado en esa crisis, pero no nos hemos dado cuenta que estamos en crisis. Y le voy a poner 2 ejemplos de España que para nosotros eran los iconos del periodismo en El Salvador y los mirábamos en la universidad. El caso del periódico El País. El País y El Mundo era para nosotros nuestros profesores nos lo vendían como los periódicos más creíbles, que deberían ser los de consulta, y lo que digan ellos era como la Biblia. Y bueno, y poco a poco nos hemos dado cuenta, y yo particularmente me he dado cuenta de cómo estos medios también defienden intereses corporativas y cómo tergiversan realidades, como por ejemplo el tema de América del Sur. América del Sur, por ejemplo, el país se ha vuelto como un instrumento de propaganda que al final favorece nada más a la visión que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, porque dicen de Venezuela cualquier cosa bastante
separada de la realidad venezolana. Y eso a mí me entristece porque eran supuestamente medios que había que consultarlos y lo que se consultaba había que creerlo. Entonces yo no creo ya en esos ¿Usted ve que en periódicos. los medios de comunicación españoles, cuando se habla de Sudamérica o de Centroamérica, se tergiversa la información realmente? Yo digo que lo manejan no tan acertado ni tan ligado a la verdad de lo que allá ocurre. Por ejemplo, lo de Venezuela, siguiendo, porque es el caso que más ha resonado, pero lo mismo que dicen mal de Venezuela, lo dicen de Bolivia, lo dicen de Ecuador, etcétera. Cuando hablan de Venezuela, por ejemplo, dicen que el gobierno venezolano, Hugo Chávez era un dictador, pero ¿cómo va un dictador someterse a las elecciones, que son el principal instrumento de democracia de las sociedades liberales? Entonces, ¿cómo Hugo Chávez, que gana más de 10 elecciones, que se somete al poder popular, cómo Hugo Chávez, que hace cambios importantísimos en la Constitución para que a medio periodo la gente decida si continúa o no continúa, le vienen a decir que es antidemocrático, que es dictador? O sea, digamos que es un contrasentido como estos periódicos, y ese principalmente habla de Venezuela con tanta tranquilidad y nadie le hace ver lo que realmente ocurre por allá, y que más lo que Venezuela ha hecho es lo que deberían hacer todos los países en el mundo que se consideran democráticos. Bueno, eso es Cada, más cada, discutible. cada medio periodo debían someter si se puede o no. Tenemos que finalizar, pero le quiero hacer una última pregunta. ¿Puede realmente, usted defiende que un periódico, el periodismo, debe ser independiente del poder político y económico? ¿Realmente a día de hoy puede un medio de comunicación ser independiente? Es decir, al final tienes que escorarte al lado de quien te va a subvencionar, de quien te va a dar ayudas, es decir, no puede ser realmente independiente porque igual te quedas sin el negocio. Mire, hay dos aspectos que para mí son fundamentales. El primer aspecto es, obviamente, si mi medio, ¿qué es lo que quiere? Informar, quiere hacer nación, o quiere enriquecerse. Obviamente, si quiere enriquecerse, no puede ser independiente. ¿Por qué? Porque va a estar siempre atendiendo a lo que dicen las publicidades, a lo que dicen los grupos de poder, acompañar las decisiones de los grupos de poder. Pero si usted quiere hacer todo lo contrario, obviamente tiene que resignarse a supervivir, tiene que resignarse nada más a que entre los ingresos suficientes para la materia prima, para pagar los salarios, etc. El otro aspecto, creo yo, que es importante que la gente también vea esa separación de los poderes políticos en cuanto a las temáticas que cubre, a las necesidades de la sociedad. Porque es bien fácil, por ejemplo, tomar el boletín de prensa de X empresa o X ayuntamiento y solo tirar eso. Y se olvida lo que está pasando allá en la comunidad, lo que está pasando en el pueblo, lo que están viviendo las comunidades. Entonces, esas dos modalidades para mí son importantes en el marco de la independencia, y por ahí por lo menos debería comenzar. Por la independencia de los medios. Y es que la forma que nosotros estamos, digamos, reflejando en la práctica esa independencia de la que hablamos. Nos quedamos con esta última idea. Muchísimas gracias, Francisco, por haber venido a Implicados. Y a todos ustedes les esperamos en unos breves minutos con el tema del aumento de la violencia machista en jóvenes. Tan Implicados, y este lunes, el lunes de esta semana, en varios medios teníamos el titular: aumentan los casos de violencia machista y el acoso entre los jóvenes. Casi el 30% de las adolescentes ha sentido un control excesivo por parte de sus parejas en las redes sociales o el móvil, y añade, 180 menores fueron condenados el año pasado por violencia de género, y 3 de cada 10 mujeres entre 16 y 18 años han sido alguna vez víctimas de acoso. Vamos a hablar ahora de este tema y también nos preguntaremos qué es el sexting.
una nueva modalidad del mal uso del teléfono móvil que está surgiendo también entre los jóvenes. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa Rosa Ramos. Ella es decana del Colegio Oficial de Psicólogos. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. También nos acompaña Geno Ochando, ella es jefa de la sección de Información y Violencia contra las Mujeres del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y a mi de izquierda se encuentra, por último, el teniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Buenas noches, teniente. Buenas noches. Vamos a comenzar, si queréis, para abrir el debate, con una pregunta que hemos lanzado esta semana en la calle. ¿El aumento de la violencia machista en los jóvenes, esta noticia, viene por un fallo de la educación o es un fallo de la sociedad? Estas son las diferentes respuestas que nos hemos encontrado. Pues yo pienso que es una cosa de educación y de sociedad, de las dos. Yo soy padre también, yo tengo una hija de 27 años y vamos, que es que los chicos ahora, los tíos, sobre todo los chicos jóvenes ahora, es que yo no sé lo que le parece. Estos de 19, 20, 22 años, le parece que le pueden cascar a cualquiera o sea, que eso está mucho tapado, que eso no se ve. En las dos cosas, obviamente. Lo importante es que desde pequeñitos inculcar eso, ¿no? En que la violencia no lleva a ningún caso, a ninguna parte, ni entre hombres y hombres, ni hombres y mujeres, ni nada. Hombre, la sociedad en general es responsable de lo que está sucediendo con los jóvenes. En el tema de educación es necesario por parte del sistema educativo español de que ese tema se controle, ¿no? Porque no se educa para eso. Evidentemente está la influencia de la música, la influencia de la televisión que hay muchos factores de la sociedad que influyen en esto. Yo pienso que en la educación en casa, eso es, efectivamente. El que es machista yo pienso que es desde pequeño, yo pienso que es desde casa, desde su nacimiento, no su nacimiento, sino donde el contorno donde vive. Pues me parece que en la sociedad en general. Y bueno, de familia, todo viene de familia. Bueno, yo creo que ambos. La educación es un fallo importante, no estamos ofreciendo una educación igualitaria a nuestras generaciones venideras y bueno, la sociedad sigue siendo una sociedad con mucha educación machista, con muchos roles machistas y las mujeres, pues dentro de toda esa educación, pues seguimos teniendo esa educación machista. Entonces, los hombres no saben relacionarse con nosotras y no es de una manera desigual y nosotras no nos sabemos poner en nuestro sitio. Entonces, ahí convergen un montón de cosas, fruto de nuestra educación de ellos y de ellas, y pues seguimos siendo nosotras las que recibimos esa violencia y ellos las que la ejercen. Rosa, sentías con la cabeza mientras mirabas los vídeos. ¿Estás de acuerdo con lo que hemos escuchado? Sí. ¿Y tu opinión también es fallo de la educación o de la sociedad? Sí, a mí me gusta mucho la última intervención. Yo creo que es una persona que ha recogido bastante bien pues un poco las bases, ¿no?, que están detrás de un comportamiento violento en relaciones de pareja, ¿no? Porque realmente la violencia se produce fundamentalmente cuando hay una relación afectiva, ¿no?, entre medio, a pesar de que hay otro tipo de violencias que también existen en la sociedad. Pero yo sí que creo que hay familias que tienen un estilo de funcionamiento, tanto por el modelo de pareja que presencian los jóvenes como entre los miembros de la familia, que facilitan el desarrollo de modelos agresivos. Eso está totalmente demostrado. Geno, en tu caso, ¿ves un fallo quizás en la educación? ¿Hace falta mayor educación o es ya un tema de todos? Yo creo que está muy bien resumido, ¿no? Podríamos coger un poquito de cada uno de los vídeos que hemos visto y esto es responsabilidad de todos y de todas, ¿no? Sí que hay una parte de la sociedad, pues porque estamos viendo que están resurgiendo estereotipos machistas que pensábamos que teníamos superados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de estereotipos? Bueno, pues todo este tema del amor romántico, del tema de considerar los celos como porque te quiero, sin ti no soy nada, no me dejes, bueno, la vuelta un poco a ese tipo de modelos de amor, ¿no?, sobre todo entre los chicos y las chicas jóvenes, cuando parecía, ¿no?, que ya habíamos avanzado en la teoría, ¿no?, comentábamos antes, parece que hemos avanzado en el tema de la igualdad, ¿no?, nadie en la teoría duda de que somos iguales, todos y todas, ¿no?, y luego están pasando ese tipo de cosas, ¿no?, que podríamos hablar también aquí ahora del falso velo de la igualdad, ¿no? Falso velo de la igualdad. Sí, un poco la, no sé, la... No, suena interesante porque no sé a qué te refieres. Bueno, un poco... O sea, en teoría sí que hay mucha campaña, mucha acción a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, pues es considerar un poco que hay... Ser. No, son, bueno, el creer, ¿no?, que hemos avanzado y sin embargo, cuando rascas un poquito,
pues ves que no es así, ¿no? Que hay incluso un retroceso en este momento, ¿no? ¿Retroceso? Sí, es un poco, bueno, Amelia Valcárcel, filósofa y bueno, una de las grandes en el tema de la igualdad, decía, ¿no? Que ahora las chicas jóvenes tienen la igualdad y ahora es ¿qué hacemos con esto, ¿no? Porque ahora me siento libre para hacer lo que yo quiero, porque ahora ya puedo, pero eso a veces también se te vuelve en contra cuando entonces puede ser que desde los chicos se te exija, por ejemplo, una serie de cosas porque ya puedes, ahora ya podemos mantener relaciones, porque ahora ya se puede, ¿no? Y ahora yo quiero decidir que no quiero tener relaciones y entonces ya no soy la chica que todo el mundo espera que sea, la chica moderna, la chica... La chica ¿no? abierta. Eso es, ¿no? Demente. Entonces ahí hay una contradicción que es perversa en el fondo, ¿no? Porque te reconduce de nuevo a estar para ellos, ¿no? Para que te quieran tengo que hacer esto, ¿no? Al servicio de... Eso es, ¿no? Y favorecer otra vez el control por parte de los chicos hacia las chicas, ¿no? Y el ejercer la violencia para que ella sea sumisa y pueda mantener este tipo de relaciones. Que luego veremos, si quieres, como el tema del ciberacoso, ¿no? Sí. Todo el tema de las redes sociales también Exacto. afecta en las relaciones entre ellos y ellas porque ellas están mucho más vulnerables también ahora con esto, por ejemplo, y termino, ¿no? A la hora de poner fin a una relación es mucho más complicado ahora porque antes ponías fin a una relación y, bueno, podías dejar de verlo de una manera más Hoy en fácil. día el WhatsApp, Pero hoy en ¿qué día haces? tienes ¿Qué un tal? bombardeo y te tienes que defender de poner fin a esa relación. Le bloqueo, cambio de contraseña, cambio de móvil. Realmente estás muy vulnerable, ¿no? Y eso hace que muchas veces se retomen relaciones porque hay chantaje emocional por parte de ellos o porque hay mucho más acoso del que podía haber antes. A eso me refiero un poco con el falso velo de la igualdad. Luego iremos ¿no? a la parte de la tecnología y su uso y siguiendo un poco con todo este tema de la educación. Desde la Guardia Civil, teniente, ¿qué tipo de... ¿hacéis alguna acción educativa a la sociedad sobre el tema de prevención de violencia machista? Bueno, la actuación durante todos estos años en el ámbito de la violencia de género ha determinado como uno de los factores más importantes la formación, tanto de las personas mayores de edad como de los jóvenes que luego serán personas mayores de edad. Entonces, en ese sentido, la Guardia Civil desarrolla el plan director, que sería formación en los propios colegios, en los que, dentro de otros muchos temas que afectan a la juventud, se aborda este tema de la violencia machista entre jóvenes, en parejas de menores de edad. Entonces, en ese ámbito se intenta de poner en conocimiento de cuáles son las actitudes que pueden ser, tener una relevancia penal y sobre todo con el ámbito de informar para que luego esos comportamientos no queden en el ámbito del hogar o en el ámbito de la pareja, sino que si es un comportamiento delictivo, la víctima dé el paso de denunciarlo, que es al final lo que se pretende con esta formación, que no se quede todo retrotraído al domicilio, sino que salga y pueda solucionarse esa situación desde el punto de vista policial y judicial. ¿Qué tipos de, cuando pensamos en el maltrato, muchas veces en violencia de género, en violencia machista, siempre pensamos en algo físico, pero qué tipo de, digamos, de maltrato se dan en jóvenes hoy en día? No solo el físico, sino... Tanto en el ámbito de los jóvenes como en el de los mayores de edad, el maltrato no se diferencia. Hay tanto el maltrato físico como el psicológico. El problema entre ambos es la dificultad a la hora de detectar el maltrato psicológico, mucho más que el maltrato físico, que al final deja una serie de marcas, huellas. lesiones que permiten actuar sobre él de una manera o por la propia víctima o por el ámbito familiar o vecinal que la rodea, proceder a esa denuncia. El ámbito psicológico, al ser, como comentaba, algo interno de la pareja o del propio domicilio, tiene que salir a partir de la concienciación de la víctima de que esa situación a la que está siendo sometida tiene una relevancia penal, como antes comentaba, o sea, que no está permitida esa situación en la que está sufriendo, tiene que darse cuenta, tomar conciencia y proceder a denunciarlo, que al final es la única manera de continuar solucionar esa situación y de que la víctima pueda rehacer su vida solucionando esa situación de violencia psicológica que ha sufrido. Respecto a la violencia, al maltrato psicológico, esta parte, Rosa, te quiero preguntar, ¿qué tipos de maltrato psicológico se dan en jóvenes? Bueno, pues nosotros ahora estamos como precisando muy bien, que lo comentábamos un poco antes fuera, que pues ha habido épocas donde íbamos a trabajar con pues el agresor, que tenía conductas hostiles o conductas de poco control, y ahora estamos afinando mucho los tipos de violencia
que se ejercen entre dos personas que tienen una relación de pareja, ¿no? Entonces, hay una violencia que es de tipo coercitivo, donde el que ejerce la violencia pues está todo el rato ejerciendo conductas de control, determina qué tiene que hacer, con quién se tiene que relacionar, qué ropa tiene que llevar, hasta qué tipo de expresiones tiene que utilizar. Es decir, que hay conductas, sí, hay conductas de humillación, o hay una violencia que es de humillación, donde en una relación de un grupo puede estar una chica opinando lo que ella considera y su novio automáticamente censurarla, descalificarla públicamente porque no le gusta lo que ha dicho, ¿no? O no le gusta cómo se ha reído, o no le gusta cómo se ha acercado a otro compañero, ¿no? Y luego también estaría un poco todo lo que es la violencia del desapego, que es un modelo de relación, porque yo entiendo la violencia como un proceso, es decir, es un poco lo que decía el teniente, ¿no? La primera conducta que aparece es una conducta de violencia psicológica, de coacción, y luego cuando eso se va manteniendo en el tiempo y se va deteriorando, podría aparecer lo que es la violencia física. Después aparece la reconciliación, que es un ámbito que yo creo que está muy poco estudiado, es decir, qué variables determinan que una mujer agredida, una chica joven que ha tenido una serie de conductas donde ella ha sentido miedo en esa relación y ha tenido mucha dificultad para escapar o irse, ¿no? Y tomar una decisión que muchas veces piensa pero que no puede llevar a cabo. No solo miedo, falta de confianza, supongo también. No, es un miedo que tiene a la otra persona, el apego que ha establecido también en las relaciones patológico, porque, como decía antes Geno, se confunde lo que es tener un amor con un apego que es enfermizo, ¿no? Que tú no puedes separarte de la otra persona, ¿no? Y entonces todos estos mecanismos que se van produciendo en el proceso de la relación son los que van determinando las dificultades para que las personas tomen decisiones de salir de una situación en la que no hay una reciprocidad, es decir, uno de los dos impone, uno de los dos decide, uno de los dos marca cómo se tiene que dar una relación, ¿no? Y yo entiendo que una relación amorosa es alegrarte de que el otro exista y de que el otro sea. No podemos relacionarnos con personas para dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo este proceso de violencia que se va ejerciendo es la que está impidiendo que se tomen decisiones, como decía el teniente, de salir fuera de esa relación íntima o fuera del hogar para poder manifestar que necesitas ayuda, que, bueno, pues unas veces puede ser de tipo legal o jurisdiccional o pedir ayuda a los servicios de protección, pero hay muchas veces que puede ser simplemente una ayuda psicológica, ¿no? Porque tú vas teniendo conciencia, pero no eres capaz de despegarte. De dar el paso. Y luego hay otro punto que yo también quiero señalar que me parece muy importante, que tiene que ver con la percepción de la violencia. Es decir, se han hecho estudios, hay un estudio que se hizo en el año 2010 que hizo el Ministerio de Igualdad con la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, pues se está viendo que hay una dificultad en la percepción de que eso es un comportamiento inadecuado o violento, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 100 personas había un 78% que ni ejercían violencia y detectaban muy bien lo que era la conducta violenta, pero había un 18,9% que ellos no detectaban que eso era un comportamiento violento. No querían verlo, no lo veían. No lo veían. A las chicas les preguntas en las encuestas, ¿no?, que les hacían, ¿te parece normal que tu novio te llame cada 10 minutos cuando no está contigo? Sí, porque les interesa mucho por mí. ¿O te parece normal que tu novio... Que se sienta mal porque sale el sábado exactamente sin él? Parece que tenga que rendir cuentas ese al tipo de conductas no las perciben como conductas de control, ¿no? Y por lo tanto, claro, ese tipo de población está un poco en riesgo de poder acabar siendo una persona víctima de un comportamiento de acoso emocional o de violencia física. Geno, te quiero preguntar, ¿cómo prevenir y detectar a tiempo estos casos? Para poner remedio, lo mejor la prevención. Sí, y es algo que hemos comentado también antes, creo que estamos de acuerdo los tres, que hay que empezar desde muy pequeños, porque aquí estamos hablando de la violencia entre chicas y chicos jóvenes, pero realmente los modelos vienen ya desde pequeños. Y ahí sí que tenemos que, bueno, tomar parte todos, ¿no? Porque muchas veces hablamos del sistema educativo, pero el sistema educativo sin las familias no hacen nada tampoco, sin los medios de comunicación, sin, bueno, pues todos, ¿no? Y todas.
Y esto viene ya desde pequeños, ¿no? Bueno, podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? En un parque que se le dice a un niño de 3 años, venga, valiente, campeón, es que eres Y sin embargo que se le dice a una niña, y mi princesa, qué guapa... La manera de hablar. Todo ese tipo de mensajes que se le van trasladando a un niño o a una niña, el uso de los espacios, yo creo que los colegios ya están trabajando mucho el uso de los espacios también, porque bueno, en un patio, como veíamos y todavía, ¿no? Los niños jugando al fútbol, ocupando 3/4 partes del patio y las niñas en un rincón jugando a la cuerda, y eso... Pero la cuerda no ocupa tanto espacio, puede decir alguno. Claro, eso es. Y entonces, ¿qué hago yo como niña? Pues me acostumbro a que me conformo con este poquito y que lo grande es para ellos. ¿No es darle muchas vueltas? Y bueno, yo creo que no. Yo creo que la realidad es la que hacemos y la que vemos. Y si solo nos quedamos ahí, vemos esa. Sin embargo, siempre se puede hacer otra lectura, ¿no? Los libros de texto, qué se cuenta, de quién se cuenta, cuántas mujeres hay en esos libros de texto, dónde está la historia de las mujeres, dónde estaban las mujeres, ¿no? En las guerras, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que es muy importante. Darle un poco de relevancia, ¿no? Sí, bueno, darle, no es relevancia, es darle su lugar. En la guerra lo luchaban hombres. Las mujeres no somos un colectivo de personas que piden derechos. Las mujeres somos el 50 y pico por ciento, 50 y poco por ciento de la población. No, sí, ya no digo nada más. Sí. Claro. Quiero pasar ahora luego volveremos, si hay tiempo, porque tenemos el tiempo muy justo, al tema del sexting. Es una de las modas que se está, digamos, poniendo en relevancia, que los expertos alarman, mayor alarma están teniendo. Y bueno, lo mejor que nos explique el teniente de la Guardia Civil en qué consiste esta práctica, el sexting. El sexting radicaría en una difusión a través de, sobre todo, smartphones, es lo que más estamos detectando, de imágenes íntimas de parejas. Entonces, el punto de mayor riesgo es la difusión de estas imágenes. Esta persona a la que estás difundiendo estas imágenes es tu pareja en ese momento, pero un poco de tiempo después o a los años que hayan pasado puede dejar de serlo. Entonces esas imágenes ya las tendría él. Entonces en el ámbito de la prevención, el principal consejo a aportar sería que en cuanto una imagen escapa del control de la propia persona que aparece en ella, ya escapa de su control para todos los ámbitos. Puede aparecer en internet, puede aparecer en grupos de amigos, esa difusión puede ser muy amplia, incluso a niveles que a la gente luego se sorprende, pero claro, es que al final las tecnologías avanzan de una manera que permite que esa difusión sea tan ágil como que en una misma tarde prácticamente haya salido de la propia comunidad o del propio país en el que se hizo esa fotografía. ¿Qué lleva a un joven, Rosa, a hacer sexting, a grabarse desnudo y pasárselo a su novia, a su novio? Bueno, pues yo creo que muchas veces crear un impacto o dejarse llevar por un impulso, porque estamos hablando... Es un tema social, algo de mentalidad. Y luego también el sentimiento de pertenencia a un grupo, porque si todo el mundo lo hace, estamos hablando de conductas que presentan los adolescentes, ¿no? Entonces, en esa etapa de la vida, pues es muy importante el sentimiento de pertenencia a un grupo. Entonces, si el grupo me incita o me invita o me propone o me pide, ¿no? Pues yo no puedo quedarme fuera de esa conducta, porque entonces no sé qué tipo tan privada, es que realmente me sorprende. Ya, pero una porque acción tan privada. Ya, lo que pasa que yo creo que muchas de las intenciones que persiguen igual es pues provocar un efecto seductor o provocar un impacto, pero que no ven, como decía el teniente, no ven las implicaciones. Sí. El problema es ese, que no tienen ellos para nada en ese momento la idea de que eso va a trasladarse mucho más allá de la persona que recibe la imagen, ¿no? Ese es el gran problema, que yo creo que había que incidir mucho también aquí, volviendo a la educación, en los padres, para que ellos hablen con libertad de lo que supone correr riesgos en la red y pasar información íntima que, como hemos comentado, bueno, ha comentado el teniente, pues no se queda ahí, ¿no? Pues sino que puede ser manipulada, y luego muchos de ellos han llegado a sufrir humillaciones y acoso porque se ha colgado esa imagen, ¿no? Y bueno, pues ha habido una reacción del grupo totalmente negativa, ¿no? Son chicos que tienen un sufrimiento psicológico a posteriori muy importante. Brevemente, muy brevemente, porque tenemos que despedirnos, ¿cómo prevenir el sexting? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, yo creo que hace falta mucha información, porque es verdad, bueno, el sexting para las relaciones entre chicos y chicas jóvenes es una prueba de amor. Se entiende como una prueba de amor. Se entiende como una prueba de amor, de total confianza.
Entonces, ni siquiera ellos mismos, y no lo digo yo, hay un estudio reciente hecho, ni siquiera los propios chicos son conscientes efectivamente del alcance que luego eso, porque yo cuando me enfado, yo chico lo puedo difundir al grupo de clase, pero no soy consciente de que eso, entonces hace falta mucha información y yo creo que también los padres y las madres tenemos que ponernos un poco al día también de esto, porque tendemos a, bueno, no entiendo nada, no sé, ahí está. Yo de tecnología no entiendo. Sí, y ahí... el YouTube, el tal y cual, y yo creo que es una responsabilidad el ponernos un poco al día para poder tener el mismo lenguaje que ellos y que ellas y poder trabajar y poder tener la confianza, ¿no? Que de hecho la primera fuente de confianza de las chicas son las amigas, pero la segunda es la madre, según un estudio también recientemente hecho. Claro, si tú vas a contarle quedamos a con la ese madre... consejo, tenemos que ir cerrando, nos quedamos con ese consejo y con sobre todo un mayor interés por parte de los padres en conocer, no solo en educar acerca del machismo, de la violencia machista, sino también en estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, por haber venido implicados. Vale. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene, a la misma hora. Pasen una feliz semana.